Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Caperucita, que era lo que nos faltaba. Espero que te guste. Mide 28 centímetros de alto. Ve el detalle. La capita se quita. La canasta también y el chaleco también. Los zapatos también se quitan. Entonces espero que te guste. Y adivinen quién está aquí, el malo. El malo del cuento. Miren qué hermosos se ven juntos. Espero que te guste, que compartas, que te suscribas. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte. Miren, trato de echarle ganas a los tutoriales y espero que te guste. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Me ayudas muchísimo con eso. Yo no cobro los patrones, así que porfa échame la mano. Ve mi tutorial, aunque sea algo, no completo, pero pues aunque sea algo y me ayudas muchísimo. A continuación voy a dar la lista de materiales para tejer la muñequita y busca en mi lista de reproducción al lobo, ¿ok? O en mi lista de videos. Espero que te guste y vamos a continuar. Ok, ya vieron que hice a la Caperucita roja. Voy a utilizar estambre angorita, pero ya saben que ustedes pueden ocupar cualquier tipo de estambre. Y vamos a comenzar. El color carne lo voy a usar para la cara, parte de las piernas y de las manos. El color blanco lo voy a usar para el calzoncito, las calcetas y la blusa. El color rojo para la capa, la falda y ya. El negro lo voy a usar para un chalequito que trae la muñequita. Bueno, de donde me estoy basando del dibujo, que es una portada de un libro en alemán, creo. Voy a utilizar el café oscuro. El negro también es para los zapatos. El café oscuro es para el cabello y el amarillo es para la canasta. Y voy a utilizar 2 botones en color café de 1.5 centímetros de diámetro. No sé si voy a ponerle fieltro blanco alrededor de las cuencas de los ojos. Voy a utilizar un gancho del número 3. Ok. ¿Y qué más? Estoy pensando si usar encaje para el vestidito, pero no sé. Para la faldita, pero estoy viéndola. A ver si sí o si no. Ok. Entonces voy a comenzar con los brazos. Ok. Les voy a explicar. Los zapatos van a ir por separado, la capita también, el chaleco también, la falda también. Y creo que ya. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con los brazos. Ok, se me había olvidado mencionar que vamos a ocupar estambre cristal para el baberito. Y también voy a usar un gancho del número de 2.5 centímetros de diámetro. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar. Ay, disculpen que ayer ya no tejí tanto porque es que me puse a podar el jardín y me tiembla todo. Y de veras, agarraba el gancho y eso. Entonces no podía. Pero ahorita ya me siento mejor. Pero quería jardín grande. Entonces, miren, vamos a comenzar con las manitas. Vamos a empezar con el color carne. Y comenzamos tejiendo 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3,
4, 5 y 6. Después cierro con un punto deslizado y la vuelta 2 subo con una cadena, y en donde subo la cadena ahí hago el primer punto. En este caso es un aumento. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 es una cadena, un punto bajo, un aumento. Ah, no es cierto. De la vuelta 3 a la 6, ay, perdónenme, yo no sé qué estoy pensando. De la vuelta 3 a la 6 es punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? De la vuelta 3 a la 6. Punto por punto. Ok. En la vuelta 7, bueno, ya rellené. Y en la vuelta 7 es una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso y les enseño a cambiar el color. ¿Ok? Ay, espérenme. Bueno, ya casi, miren. 1, 2 y la disminución. Y cierro con un punto deslizado. Vamos a cortar y voy a meter color blanco. Se va a doblar la puntita del estambre blanco, lo jalo y lo tejo. Jalo el carne y hago un amarre. Ok. Y entonces subo con una cadena y hago. Espérenme. En la vuelta 8 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Sí? Voy a dejar cadenitas flotantes. Entonces son 9 puntos bajos tomando la parte de atrás de la cadena. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 15 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Vamos a rematar, ¿ok? En la vuelta 15. Lo rellenamos y regreso, ¿sale? Para hacer de una vez el puñito de la blusa. Entonces, de la 9 a la 15, punto por punto, cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar el estambre blanco. Voy a hacer una cadena sin soltar las puntas, esta ni la otra. Voy a jalar. Y queda esto. Entonces, tomo la manita y ven en las flotantes, en las cadenas flotantes, atravieso una. La mano tiene que estar dirigida hacia el frente mío. Y entonces, jalo la cadenita y hago una cadena, 2 cadenas. Y hago un aumento de puntos altos en cada cadena flotante. ¿Ok? En este caso, hago 2 puntos altos ahí mismo. Luego me voy a la siguiente. La atravieso. Es que estoy escondiendo esta tirita entre el tejido. Por eso sienten que estoy haciendo algo raro. Y entonces tejo 9 aumentos, porque son 9 cadenas flotantes. Entonces lo tejo y regreso. ¿Ok? Y les enseño cómo se remata en esta vuelta.
Ok, miren, ya quedó. Y entonces vamos a hacer un punto deslizado en la segunda cadenita que habíamos hecho. Y vean, ya quedó. Voy a cortar y remato. Vamos a esconder esta tirita. Ay. ¿Qué hago yo? Primero clavo la aguja. ¿Ok? Y luego la ensarto. Y listo. Y jalo. ¿Ok? Ya quedó. Y ya tenemos las dos manitas. Entonces, ahora vamos a hacer las piernas. Ok, la primer piernita la podemos rematar. La segunda no. Se me había olvidado pedirles unos botoncitos. Estos, miren, la verdad yo los conseguí en Parisina hace muchos años. Entonces, son pequeñitos. Han de medir como medio centímetro. Miren. No sé si los puedan conseguir, pero si no, pongan un chaquirón o pongan una lentejuela o algo así que les guste. Miren, yo lo usé para los zapatos. Y tengo otros más pequeñitos, como de de 0.25 centímetros. Es más pequeñito que esto, pero venían en una bolsita varios tamaños así y este es el más grande. Entonces, y no tengo rojo, miren, por eso ni le puse el rojo. Es el zapatito. Entonces, lo vamos a hacer a un lado y vamos a hacer la pierna. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con el color blanco y voy a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Lo tejo y regreso. Son 6 puntos bajos, 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Acuérdense que van tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, en la vuelta. Ay, les iba a decir algo. Les voy a dejar un link por si quieren suscribirse con esta chica en su canal de... Es que su nombre es Macarena, pero ahorita no recuerdo bien el nombre del canal. Y comparte patrones
gratis. Y espero que les guste y que les dejo el link en la caja de descripción. Se me había pasado desde el otro video, pero les dejo en la caja de descripción el link de esta chica. Y ya es para que si se quieren suscribir y quieren compartir todos sus trabajos, patrones y que se ayudan entre sí, ahí se los dejo, ¿sale? En la vuelta 8 hago una cadena y hago 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6. Y luego tejo 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y me da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Una disminución 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y vamos a rellenar. Ok. En la vuelta 10 y 11 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y cambiamos a color carne. Ya les enseñé a cambiar el color, entonces cambiamos a color carne después de que tejamos la vuelta 11. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 12 a la 18 vamos a tejer punto por punto en color carne. Ya que lo hayan tejido, van a rematar. La primer pierna la rematan, pero si ya en la segunda no rematen. Vamos a cambiar a color blanco. ¿Ok? Entonces, lo tejo de la vuelta 12 a la 18 y en la segunda pierna vamos a cambiar el color a color blanco. Rellenan y regreso. Disculpen que vaya un poquito rápido. O bueno, es que estoy pausando, ¿no? Pero es que si no el video se hace muy, muy largo y me cuesta muchísimo subirlo. Pero así voy dando indicaciones y le ponen pausa cada que doy una indicación. Ok, ya está. Entonces ya tenemos las dos piernitas y vamos a hacer esto. En la vuelta 19 voy a hacer en color blanco una cadena y hago 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Tejo 3 cadenas, tomo la otra piernita y la alineo. Queda aquí. Esto va para atrás. Y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 1, 2, 3.
y tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta y ya quedó. En la vuelta 20 vamos a hacer casi lo mismo. Una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, me picó eco. 8, 9, 10. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes. 2, 3. Y luego tejo 15 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y tejo 3 puntos bajos. Espérame. 3 puntos bajos en lo de las 3 cadenas que había tejido antes. Luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahí está. De la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 4 puntos bajos, una disminución y regreso. 4 y la disminución. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer la vuelta 24 y 25. Bueno, en la vuelta 24 es punto por punto. Son 30 puntos bajos. Y saben que en la vuelta 25, ahorita les explico qué hacer. Porque voy a hacer un cambio de lo de mi patrón. Pero tejo la vuelta 24 punto por punto. Son 30 puntos bajos y regreso. Ok. En la vuelta 25 voy a hacer punto por punto, pero voy a tomar la parte de atrás de la cadena. Voy a dejar una tira de cadenas flotantes. ¿Ok? Entonces, tejo punto por punto, son 30 puntos bajos, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 26 y 27 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Vuelta 26 y 27. Ok. En la vuelta 28 voy a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Ok. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto.
Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso, ¿ok? Punto por punto de la vuelta 29 a la 31. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando mientras vayan tejiendo, ¿sale? Ok, ya está. Y vamos en la vuelta 32. Es que ya lo había hecho, pero me salió mal. Ay, no sé qué pasó ahí. Vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos. Agarro el bracito y lo atravieso. Y lo vamos a unir por 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Luego tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí uno el brazo. Es 1, 2. Ay, espérenme. 2, 2, 2. 3 y 4. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ay, ahora sí me salió. Ay, y desbaraté todo y lo volví a tejer. Porque dije, no, no, algo anda mal. Y es raro, o sea, es raro que me pasara esto. ¿Ok? Y en la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 34. Es una cadena, 3 puntos bajos, espérenme, ahí está, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. Ok, ahora vamos a cambiar a color carne. Ya saben, doblamos la punta, tejemos, jalo el blanco y hago el amarre. Y en la vuelta 35 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y hago una disminución, pero lo voy a hacer así, miren. Jalo
y luego jalo para que quede parejito el color. Y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta y me da un total de 12 puntos bajos. Ok, en la vuelta 36 hago una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37, ahí dejen, pongo mi reglita porque ya es cuando empiezo. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena, un aumento 12 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Son 12 aumentos. ¿Sale? Ok, en la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Ah, no es cierto, 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Un punto bajo, un aumento, 12 veces y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 y el aumento. ¿Ok? Ok. En la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Espérenme, voy a marcar porque siempre me distraigo y pierdo la cuenta. Lo tejo, ¿ok? De la 41 a la 51, punto por punto, vamos a tejerlo y regresamos. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo, ¿sale? Así. Vean. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer esto. Una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer esto. Una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 rellené la cabeza y puse el palito de sostén. Yo uso banderillas y lo corto a la altura, ¿no? Lo clavo
y ya sostiene la cabeza. Si es para un niño o una niña pequeña, ponle una barra de silicón duro. Yo lo que hago es que pego la maderita que atraviesa. De hecho, también puedes poner de este tipo de maderita, que es menos peligrosas, y lo atraviesas. Estas las conseguí en Prichos. No es cierto. Sí, fue en Prichos. Entonces, si estás en México, es en los Walmarts. Hay una sección que se llama Prichos y venden todo de 22 pesos. Y era como 20 palitos de estos. Pero ahorita ya no he conseguido. Entonces, si los puedes conseguir en otro tipo de tienda, pues estaría bien. O la de los de paleta también podrían funcionarte. Ok. En la vuelta 54 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 55 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ay, espérame. ¿Sale? Ok. En la vuelta 56 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar el total de 18 puntos bajos. Si se fijan, voy rellenando conforme voy avanzando. Vayan rellenando para que quede durita la cabeza. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 57 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, un punto bajo, una disminución. En la vuelta 58 vamos a hacer una cadena y hacemos 6 disminuciones. Ok, y nos da un total y rematamos. Te da 6 puntos, pero pues ya no tiene caso. Entonces rematamos y dejamos estambre para cerrar el círculo. Ok, procuren que la cabeza quede muy durita y tejo, remato y regreso. Ok, vamos a hacer ahora el zapatito. Ok, creo que el color blanco ya no lo vamos a ocupar. Vamos a hacerlo a un lado. Ni el carne. Entonces, voy a hacer el zapatito. Que todas confundieron con Mafalda. Voy a ver si la hago. Nada más denme chance. Creo que voy a hacerla después, pero sí, es que le tengo un pánico escénico a la cabeza, pero voy a ver. Voy a ver si me sale. Entonces, vamos a hacer el zapatito en color negro. Voy a comenzar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok,
En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, de la vuelta 7 y 8 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Son 30 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cierro con un punto deslizado. Ahora vamos a tejer 12 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y rematamos. Ok. Y vean. ¡Ay, me equivoqué! Ah, bueno, sí. Así lo van a hacer ustedes, ¿no? Ah, no, sí, estoy bien, sí estoy bien. Y entonces, ustedes lo van a hacer así en el primer zapatito. En el segundo zapatito, espérenme, van a llegar hasta aquí. Y aquí voy a rematar cuando termine el zapato. Así. Y entonces, hago una cadena sin soltar las puntas. Así. Y voy a hacer esto. Ven que terminé 7 disminuciones. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí. Y clavo, jalo la cadenita y tejo las 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Y rematan. Y entonces, ahora sí, vamos a hacer esto.
Ponemos el zapatito, porque acuérdense que el botón tiene que ir del lado opuesto del que está aquí. Así. ¿Ok? Y con hilo de costura vamos a pegar el botoncito. Aquí está. Si no tienen botoncito, nada más pueden atravesarla y ya. Y ponerle una Shakira o le pueden poner un botón pequeño que ustedes tengan. O sea, eso sí es al gusto. Y entonces, clavo. Y uno el botón. Ahí, sin agarrar la calceta. ¿Ok? Entonces, lo termino de coser y regreso. Ok, ya empiezan a llegar los regalos de cumpleaños. Es que mi cumpleaños es el domingo. ¿Ok? Entonces, miren, ya quedó. Es que sí parece Mafalda, ¿verdad? O sea, si nada más les acuesto, se parecen que se están emocionando de que es Mafalda. No, es la Caperucita Roja. A Mafalda no me sale la cara, por eso no la he hecho. Pero voy por ella. Voy a tejerla y que me salga, ¿ok? Se los prometo. Entonces, vean, ya quedaron los zapatitos. Ahora, ¿qué vamos a tejer? La falda. La falda la vamos a tejer en color rojo. Y vean. Hago una cadena, jalo y queda la orejita. Las piernitas tienen que ir hacia el frente de uno. ¿Ok? Busco la mitad de la cadera, clavo el gancho y jalo la orejita. Voy a tejer una cadena y ahí mismo empiezo el primer punto bajo. ¿Ok? Y voy a tejer 30 puntos bajos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Atravieso las cadenitas flotantes. Y estoy tratando de esconder este rabito que me quedó de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, disculpen. Es que me cuesta porque tengo que enfocar a la cámara. Y entonces es donde me cuesta. ¿Ok? Entonces lo tejo. Son 30 puntos bajos según yo. Y entonces no importa el número de puntos que le salga. Por eso no le presto mucha atención. Entonces lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la primera vuelta de la falda. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y tejo. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo, no cuenten, no necesitan contar. En serio, confíen en mí. No necesitan contar hasta donde lleguen. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento. Y regreso. ¿Ok? Así. Vean. Ahí está. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Voy a tejer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No es necesario que cuenten hasta donde lleguen. Lo tejen y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Ok?
Ok, miren. De la vuelta 4 a la 10 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo y regreso. De la vuelta 4 a la 10. Si son menos vueltas, yo les dejo aquí en el video el número de vueltas. Es que estoy dudando si es de la 4 a la 8 o de la 4 a la 10. Entonces, bueno, aunque también depende mucho de la altura que ustedes quieran ponerle, ¿sale? Pero yo tentativamente lo voy a tejer de la 4 a la 8 primero y se los enseño. Ya veo si me sigo o le dejo ahí, ¿ok? Entonces miren, vamos a tejer de la vuelta 4 a la 8 y regreso. Miren, hice las 8 vueltas y sí quedó. Si ustedes la quieren más larga, le pueden agregar las otras 2 vueltas o más. Yo la quiero así zanconcita, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El chaleco. Llevo, según mi versión del libro, llevo un chaleco negro, muy estilo alemán, así como que va con una agujeta abrochada al frente. Entonces, vamos a tejer en color negro 24 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24 cadenas más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 2 giramos el tejido, subo con una cadena y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y tejo 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Hago esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Clavo y hago 8 puntos bajos. 2, incluido el que acabo de hacer, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tejo 5 cadenas, 4, 5 y brinco 5. 1, 2, 3, 4 y en el quinto clavo. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4, incluido el que acabo de hacer para clavar. Vean. En la vuelta 3 giro el tejido, subo con una cadena y tejemos 4 puntos bajos. Después tejo 5 puntos bajos en las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y tejo 8 puntos bajos. Ay, espérenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tejo 5 puntos bajos en las 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 voy a hacer, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta hasta donde alcancen. No necesitan contar, ¿ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento.
Ok, en la vuelta 5 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Ok. Lo tejo y regreso. Punto por punto de la vuelta 5 a la 14. ¿Sale? Así. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó, pero fue en la vuelta 10. Había calculado mal. Ok, no se preocupen, yo lo pongo en el video. Yo sé que para muchos va a decir, es que estás confundiéndome, es que, miren, la verdad, no sé, como que yo les digo que los patrones los estoy haciendo con ustedes. Porque sí, o sea, no, soy mala dibujando, o sea, la verdad soy mala dibujando. Entonces, yo nada más veo la foto del dibujito que quiero ver, o sea, que voy a copiar. Pero muchas veces, o sea, sí me falla, o sea, no soy perfecta. Entonces, gracias por su paciencia. Sé que me entienden que no es fácil sacar un patrón. Y como me dijeron por ahí, es que te recomiendo que te sugiero que lo escribas. Lo escribo, pero a veces tengo que hacer cambios. Entonces, no sé. A ver. Ok. Hago esto. Estoy escondiendo las tiritas. Y vamos a hacer esto. Voy a ensartar estambre blanco. A ver, aquí tengo un pedacito. Algo grandecito. Y vamos a hacer esto. Como si fueran agujetas. Si se fijan, tengo la muñequita. Espérenme. Tengo que empezar de arriba. Tengo la muñequita viendo hacia allá, las piernitas. Entonces, voy a hacer esto. Voy a pasar como en forma de cruz. Primero pasé de este lado en la parte de encima. ¿Ok? Y pasé como para el otro lado. Y luego hice una cruz. Bueno, hago como diagonal. Ay, no tan fuerte, no tan fuerte. Y me voy vuelta por vuelta. Aquí lo voy a dejar así abiertito. Y me voy a la otra punto donde puse la cruz. Bueno, donde hice el diagonal y me voy acá. Vean. Como si fuera punto de cruz. Y aquí hago esto. Me voy donde está el otro y hago esto. Y así quedó. ¿Ok? Y hago un nudito. Así. Suave, no lo hagan tan apretado. Voy a reducir un poquito el moño. Así. Me quedó muy largo. Ahí está. Entonces, hago esto. Y hago esto. Este lo pongo para acá. Y ya quedó. ¿Ok? Miren. ¿Cómo ven? ¿Ok? Ya va quedando la caperucita. Entonces ahora vamos a hacer esto. Voy a hacer... ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Hago la capa
No, primero tengo que hacer el cabello, ¿eh? O bueno, vamos a hacer la capa. ¿Ok? Aunque primero tengo que hacer de comer, pero ahorita regreso. Y espero que hoy la pueda terminar para que mañana temprano ya esté el video. Pero es que sí lleva mucho detalle. Quiero ponerle mucho detalle a la muñequita para que se vea bonita al lado del lobo feroz. ¿Ok? Ok, a ver si me sale. Vamos a... Y ¿saben qué estoy viendo? Que lleva un mandil en color blanco. Ahorita lo hacemos. Entonces, voy a hacer esto. Voy a tejer 25 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, son 25 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Ok, son 25 puntos bajos, los tejo y regreso. Punto por punto a partir de la segunda cadena. Ok, en la segunda vuelta giro el tejido, subo con una cadena y vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, hasta donde lleguen, no se preocupen. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3, giro el tejido, subo con una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Lo tejo por toda la vuelta y regreso. No es necesario que cuenten. Son 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 4 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Espero que sí me quede porque yo pensé que iba más larga la capa y no, es hasta donde está la faldita. Entonces, lo tejo y regreso punto por punto, no hay pierde, de la 4 a la 10 y regreso. Tentativamente es la 10, ¿eh? No estoy segura de la altura, pero sí. ¡Ay, Dios! Se ve el cielo muy raro. Subo una foto en Instagram porque sí se ve raro. Está el sol, pero está todo nublado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren. No les avisé porque quería mejor darles la idea de ya el número exacto de la vuelta. Son de la vuelta 4 a la 20. Porque si le hice a la 16 y no quedaba muy corta. Entonces dije, no, hasta la vuelta 20. Ahora, miren, prácticamente voy a hacer lo mismo del otro lado. Pero hasta la vuelta... Pues sí, hasta la vuelta 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ven que les dije que prácticamente voy a hacer lo mismo? Pues sí, exactamente. Vamos a hacer una cadena y jalo. Queda una orejita. Y ven en estas cadenas flotantes, voy a hacer lo mismo, pero hacia el otro lado. Hago una cadena y ahí hago un punto bajo. Entonces, voy a hacer en la vuelta 1, puro punto bajo. 1 por cada cadena flotante. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto. ¿Ok? Ok, en la vuelta 2, giro y hago una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Por toda la vuelta. No es necesario que cuenten.
2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, miren, vamos bien. Y entonces vamos a tejer de la vuelta 3 a la 12 punto por punto. Lo tejo y regreso. De la vuelta 3 a la 12 punto por punto, regresamos. ¿Ok? Ok, miren, voy en la vuelta 12 y creo que todavía me falta. 2, 4. Vamos a tejerla a la vuelta 16 tentativamente y regresamos. Entonces tejemos 4 vueltas. Ay, perdón, se me fue por otro lado. 4 vueltas más, las tejo y regreso. ¿Ok? Dejen marco. Esta es la vuelta 13. ¿Ok? De la vuelta 13 a la 16, punto por punto, lo tejo y regreso. A ver si ya quedó el tamaño. Ok. Van a agregar 2 vueltas más. Va a ser hasta la vuelta 18, de la vuelta 3 a la 18. ¿Ok? Porque no quedó muy corto. Y entonces hasta la vuelta 18, vean, ya quedó. Así. ¿Ok? Entonces, lo tejen y regresamos para que yo las espero. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo hice esto. Marqué a la mitad y marqué 5 de este lado y 5 de este lado. Bueno, incluido, en uno de los lados incluí el que separé. Entonces, vamos a hacer esto. Ya que hayan terminado la vuelta 18, rematan, pero dejan estambre. Si no, no se preocupen, no afecta en nada. Y voy a quitar este de en medio. Vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena y jalo. Y me queda una orejita. Entonces, así como me iba a tocar de este lado la tejida, clavo y jalo. Y tejo. Ok, y puse la marca de en medio, 5 para acá, incluido ese, y 5 para acá, sin incluirlo, para que sean 10 puntos bajos. Entonces hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giro el tejido y tejo de la vuelta 2 a la 10 punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. No vayan a rematar porque tentativamente es hasta la vuelta 10. Casi estoy segura que va a ser como hasta la vuelta 12, pero más vale. Primero me voy con tiento. ¿Por qué sé que a la 12? Porque estoy contando 12 puntos bajos de este lado. Entonces, por eso creo que sí va a ser la vuelta 12. Pero me voy a ir con tiento, que más vale que nos falte a que nos sobre. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 2 a la 10, punto por punto. 10 puntos bajos en cada vuelta, giro una cadena y empiezo otra vez. ¿Ok? Sí, tenía razón. Miren, apenas voy en la vuelta 10 y faltan como 2 vueltas. Entonces, sí lo vamos a hacer hasta la vuelta 12. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé a la vuelta 12. Voy a quitar las marcas. Ahí.
Y entonces en el lado que dejé el estambre, voy a empezar a unir. Y vean, voy a agarrar así. Y voy a empezar a unir punto por punto. Traten de esconder esta tirita aquí. Así. ¿Sale? Punto por punto. ¿Ok? Y así vamos a unir el otro lado. Ay, disculpen los cohetes. Es que no sé qué se celebra ahora. Y por cierto, le compré unas gotitas a mi perrita que me dijeron que servían para el susto. Por si ustedes la pueden conseguir también. Y ahí les explican cuánto es una gotita es para mi chompis, porque pesa menos de 7 kilos. Pero vean, ay no, es que ya, pobrecita, ya no puede con tanto. Y la compré ahí en Petco. Espero que funcione. Son naturales, las gotitas son naturales. Entonces, espero. Ayer se las tuve que poner porque también ayer estaban con los cohetes a todo. Y pobrecita. Oigan. Ay. Y entonces dura el efecto 4 horas. Ahorita está tranquila. Hasta eso no está tan alterada. Miren, agarran el otro lado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Punto por punto. ¿Ok? Así. Y ya quedó. Todavía me falta el cabellito de la caperucita, el mandil. Bueno, sí es mandil, ¿verdad? Es que si digo el babero, es que creo que no, ¿verdad? El babero es como para bebé, ¿verdad? Ay, no me acuerdo, pero creo que sí es mandil. Ahorita lo hacemos. Ahí está. Ay, mugre mosca. Remato y escondo. Así. Espérenme. Parecía que iba a llover. Según hay huracán y el solezazo a todo. Ok. Y vean. Pueden voltearla así. Y vean. Ya terminamos. Vean. Ok. Y ya quedó. Ya quedó. Entonces ahora vamos a hacer el mandil. Ok. Vamos a comenzar tejiendo 14 cadenas más una con el estambre de cristal y el gancho del 2.5. A partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así lo sigo. Ok, en la vuelta 2, de la 2
A las 6 ahí vamos a tejer punto por punto. Giro, hago una cadena y son 14 puntos bajos en cada vuelta. Ok, yo creo que va a ser hasta la vuelta 10 porque sí está muy finito el estambre. Ok, entonces vayan tanteándole ustedes porque yo estoy usando del más delgadito del estambre. Entonces si ustedes ocupan un poco más grueso, pues va a ser menos y menos número. Ha de ser como 10 cadenas más uno, pero eso es al gusto. O sea, yo les enseño cómo hacerlo y ustedes van variando la cantidad. Giro y otra vez. Y entonces, ok, lo tejo de la vuelta 2 a la 10, me parece, y regreso. Ok, vean, así. Ok, veamos. Ya terminé la vuelta 10 y vamos a hacer esto. Voy a hacer 3 cadenas y voy a tejer alrededor. Voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, un punto deslizado. Así por todo alrededor. 2, 3, menos un lado. O sea, de este lado no, nada más estos 3 lados. Hago 3 cadenas. Y clavo en donde ustedes gusten. No es necesario que cuenten. En las esquinas sí hay que tener cuidado. Ahorita lo hago. 1, 2, 3. Vean, 1, 2, 3 y quedo aquí en la esquina. Y aquí otra vez, 1, 2, 3 y de la esquina jalo para acá. Y vean cómo queda en la esquina. ¿Ok? Entonces, así lo hacen y regreso. 3, me brinco 1 para que queden bonitos. 2, 3 y aquí me brinco otro. Si ven que no se nota mucho, pueden repetirlo. Miren, lo podemos hacer. Es que si lo hago así seguido, se va a ver como amontonado. Ahí está. 1, 2, 3. Pues parece que sí se ve bien. 2, 3. Sí, miren, sí quedó bien. Entonces lo hago y regreso. Ahí sí es al tanteo. Cada quien lo hace a su gusto, pero les doy una idea. Es más, pueden ponerle encajito. Si se quieren librar esto de tejerlo así, pueden poner encaje. ¿Ok? Lo sigo tejiendo y regreso. Ah, y dejo estambre. Rematan aquí y dejan estambre para coserlo. Ok, ya quedó. Y entonces, vamos a coserlo. Voy a levantar el chalequito y lo voy a centrar. Y voy a unirlo a la falda. Ay, es que como está grande el hoyito de la aguja se va. Pero así lo vamos a unir. Así. Ok, lo termino de coser y regreso. Ok, miren. Ahí está. Ya quedó. Entonces, vamos a ponerle el cabellito. No sé,
no le iba a poner cabello, le iba a pegar y le iba a poner el flequito, pero creo que, o como ven, que se quite y se ponga, pero es que es Caperucita y a fuerzas tiene que ir con la caperuza, ¿no? Entonces estoy pensando si dejarla así y nada más ponerle su flequito y ya. Dejen, hablo con el gurú de los muñecos y regreso. Ah, no, pero es que ¿saben qué? Sí voy a tener que hacer el cabello. Porque lleva coletas. Lleva unas coletas. Entonces, ok, vamos a hacer esto. Miren, agarro y mido de la coronilla para acá y hasta la cintura. Así. Y voy a cortar varias tiras y lo voy a hacer cosido el cabello. Van a decir, es que tú siempre lo haces cosido. Sí, es que miren, yo sé que les encanta hacerle las tiritas y de cabellito y todo, pero cuando son coletas, creo que no hay nada como nada más amarrarle el estambre que se vea bonito. Como si fuera cabellito de verdad. Entonces, pues yo prefiero así. Pero tú le puedes poner el tipo de cabellito que quieras. Puedes tejerle las tiritas y luego ya hacer las coletas. Pero a mí me gusta así. Entonces, dejen, corto varias tiritas y regreso. Ya les enseñé que tiene que ser se mide de la cintura para acá. Ay, dejen, pego esta esquinita que no sé por qué. O saben que le voy a dar una puntada. Porque no sé por qué. Siempre una esquina es la que se me levanta. No sé por qué. O sea, yo creo que si la planchara quedaría bien. Ahí está. Porque sí, o sea, hasta... Y van a ver que en la capa también. Vean, en el chaleco es de este lado. Pero aquí, esto no debería de hacerse. Bueno, yo uso este tipo de truquitos. Porque, no, o sea, se ve horrible levantado eso. Y no me gusta cómo se levanta. Entonces, nada más lo hago así como una puntadita sencilla y ya. Y lo remato. Porque no, se ve horrible. Y siempre sufro con eso muchísimo. O sea, no es la primera vez. Desde niña, mi mamá me decía, ¿y ese pico? Y vean, ay, porque se levanta. Entonces siempre me decía mi mamá, ¿y ese pico? ¿Qué onda con ese pico? Y yo así como de, ay, no, pero creo que es una maldición que tengo, porque, no, y no les miento, o sea, quedó más, menos doblado, pero vean, miren, y no les miento, algo hago que queda así, entonces, no sé, no sé qué sea, vean, y yo, y es donde digo, que, miren, no sé, pero creo que nada más me pasa a mí. Entonces, dejen corto las tiritas y regresamos. Ay, me está gustando cómo va quedando, la verdad. Espero que a ustedes también les guste. Entonces, sigo cortando las tiras y regreso. Ok, vamos a comenzar. Voy a voltear la muñeca. Al contrario, las patitas van hacia adelante. Y en la vuelta 2, 4, 6, más o menos, voy a clavar. A ver. Y clavo de adelante hacia atrás. Lo voy a esconder tantito. Así. Voy a tomar
3 tiras de estambre y las parto a la mitad. Paso por en medio y donde clavé primero, clavo y me brinco una hilera. Y jalo fuerte. No tan fuerte, o sea, digo... Otra vez tomo 3 tiras. Paso en medio. Y voy a la parte donde terminé. Brinco el que acabo de hacer. Vean, así. ¿Ok? Y acomodo. Y así me voy hasta la parte de atrás para que agarre las coletas. ¿Ok? Yo creo que voy a llegar a la vuelta 6 también del otro lado, más o menos. Ustedes también pueden ir tanteándole. O sea, ir viendo cómo. Yo creo que si llego hasta la vuelta, hasta como por aquí, puedo agarrar las coletas y van a quedar bonitas. ¿Ok? Entonces, lo voy a ir rellenando así y regreso. Y ahorita les voy enseñando el proceso hasta donde yo los hice, las tiritas. ¿Ok? Ya saben que ustedes pueden hacerlo de cualquier tipo de forma el cabellito. Yo lo que sí vi es que también eso. Vi unas en color rubio el cabello y otras en cabello castaño. Entonces ahí sí los dejo a su criterio. Porque yo lo hice en castañito, que fue la que vi más. Y vean las coletas cómo quedan. ¿Ok? Entonces lo sigo uniendo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Hasta aquí lo puse. No lo hice hasta abajo porque no tiene mucho caso. Pero si ustedes quieren lo pueden poner más abajo. ¿Ok? Y vean. Voy a acomodar así bien el cabellito. Así. Y lo voy a poner así. En esta parte voy a atravesar una parte de la cabeza. Así. Y voy a dar 2 vueltas en donde lo atravesé. Y vean. Y dejé estambre. Ahí está. Hago un amarre y hago otro amarre. Lo atravesé de aquí a acá. Y entonces, ahora vamos a cortar el cabellito. Voy a tratar de que quede alineado. Así. Y si se fijan, puse las coletas de tal manera que quedaran más hacia adelante. Y vean. ¿Ok? Así. Vean. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar los ojos. Ah, nos falta hacerle cejitas. Y nos falta hacerle la nariz. No puse orejas porque por obvias razones. Entonces vamos a hacer la nariz. Para la nariz
vamos a agarrar el gancho del número 3 y vamos a hacer 2 cadenas y voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo y voy a rematar. Yo hago un amarre. A ver. Así. Con las 2 puntas. ¿Ok? Y entonces empujo lo de en medio hacia arriba y las orillas hacia abajo. Corto el exceso y ya quedó. Entonces vamos a poner los ojitos. Por lo regular siempre lo pongo entre la 46 y la 47. Miren, es la 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 47, ¿ya ven? Siempre, o sea, no sé por qué siempre caigo en ese número. Entonces, lo pego con silicón líquido. Acuérdense que si eres de Estados Unidos, lo consigues en Walmart como liquid glue de Pelican. Ahí está. Pero es silicón líquido. Vean, espero 10 segundos y regreso. Ok, la nariz la voy a pegar en la orilla de donde llegan los ojos. Así. Miren. ¿Vieron dónde llegan los ojos? Y ahí. Ahí está. Ahí está. Ok, voy a ponerle las chapitas. Dejen. Voy a sacar mi brochita porque las voy a hacer diferente. Y voy a buscar el rubor. Color rosa. Ok. A ver, espérenme. Ay, quedó como un poquito oscura. Bueno. Ok. No sé por qué queda un poquito oscura, pero siempre queda más clara. Aunque al rato se cae. ¿Saben qué? Vamos a ponerle pecas. Espérenme. Con plumón indeleble. Vean. Tengo una amiga que tiene pecas y no le gustan, pero le digo, son el atractivo sensual. Pero no le gustan. Ay, sí, creo que quedó mejor. Entonces, adivinen qué nos falta. Las cejas. Voy a poner sus cejas, pero todavía nos falta algo. Y muy importante, la canasta. Necesitamos hacer una canasta, pero ahorita se los digo cómo. Yo creo que el lobo ha sido el video más largo que he hecho, de 2 horas. Pero quedó increíble. La verdad me gustó mucho. Sinceramente me gustó muchísimo.
Y ya tenía ganas de hacerlo, como unos 3 meses, algo así. Miren. Trato de que queden alineadas. Y el lobo, no. O sea, tenía muchísimas ganas de tejerlo, pero con la pijama. Dije, no, tiene que ser con la pijama. Ese no puede ser así, así sencillo. No, tengo que lucirme. Y creo que sí, les gustó mucho porque sí siguen viéndolo. O sea, la verdad siguen viéndolo. Miren, lo mando a lejos. Ahí está. No, sí, pero sí vi que les gustó mucho el lobo. Es que a mí también. A mí la verdad también me gustó muchísimo. Miren. Tampoco no quedó hermosa. Entonces vamos a hacer la canasta. Ok, vamos a comenzar. Voy a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 más una. Y voy a empezar tejiendo a partir de la segunda cadena 4 puntos bajos. 3, 4. Y en la quinta cadena hago 3 puntos bajos. Jalo este. Y en las cadenas flotantes voy a comenzar a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y hago un aumento en la última flotante. Ahí está. Cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento, 5 puntos bajos, no, 4, 3, 4. 2 aumentos, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. ¿Ok? Cierro la vuelta. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, un aumento, un punto bajo, un aumento, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y cierro la vuelta. Vean. Vamos a medir. Ok. Voy a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Creo que son 20 puntos. No estoy muy segura. A ver, espérenme. Si no, lo tejemos juntos. Es 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Sí, eran 20 puntos. Cierro la vuelta. ¿Ok? Pueden ponerle un cartoncito aquí pegado para que agarre forma. En la vuelta, a ver, espérame, 2, 3, 4, 5. En la vuelta 5 vamos a tejer 2 puntos bajos,
un aumento por toda la vuelta, no importa hasta dónde llegue. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Si tienen figuritas de frutitas o algo así, pues los pueden poner. El chiste es que se vea que algo le llevan a la abuelita. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta 6 y 7, punto por punto y regreso. Ok. Miren, sí le puse el cartoncito, no lo he pegado. Vean. Lo medí. Entonces, de una vez vamos a pegarlo. Ahí está. Ahí está. Entonces, ya que quedó, ahora, yo voy a hacer diferente la canastita. Voy a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Escojo la mitad, miren, así más o menos, y hago un punto deslizado. ¿Ok? Y voy a rematar. Así. Y ya quedó. Entonces voy a esconder el hilito. Pueden ponerle una tirita de puntos bajos, pero yo la quiero dejar así. Ahí está. Y corto. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, voy a atorarla en la manita. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Midió 28 centímetros de alto. Espero que les haya gustado. Miren. Adivinen quién está aquí. Espérenme. El lobo. Espero que les guste, que compartan, que se suscriban. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Espero que te haya gustado este tutorial y vean el detalle. De veras que me encantó. Se quita la capita, el chalequito también y la canastita. No la llené con nada, pero pues espero que ustedes sí la llenen. ¿Ok? Nos vemos. Espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.